Sí, Miguel, fíjate que sí es uno de los temas que me preocupan. Lo digo con todas sus letras a título personal. O sea, a mí me hubiera gustado que hubiera sido un mínimo y no un máximo. Ahora, ¿este cambio qué va a suponer? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, saludarlas. Les doy la más cordial de las bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Las Claves del Derecho del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, y en esta ocasión voy a platicar pues nada más y nada menos que con el corresponsable de este podcast, con mi querido amigo Roberto Niembro. Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Miguel, gracias. Y sí, teníamos pendiente esta conversación hace tiempo, así que pues encantado de verte y de saludar a las personas que nos escuchan. Oye, hemos visto muchas cosas, muchas novedades, cosas buenas, malas, criticables, no criticables en este periodo, pues desde que se aprobó la reforma judicial para acá, pero creo que ha faltado una reflexión y sé que tú has escrito sobre el tema, sé que te preocupa y ahí te quisiera pedir tu comentario. ¿Qué crees que pasará a partir del mes de septiembre con nuestra Suprema Corte? Porque hemos estado enfrascados que si las campañas, que la forma en la que iremos a votar o no iremos a votar, en fin, pero creo que poca gente está pensando en el después. Tú sí, tú te estás anticipando. Cuéntanos. Sí, Miguel, fíjate que sí es uno de los temas que me preocupan. Ahora, como sabes, me dedico al litigio constitucional, entonces una de nuestras preocupaciones es cómo va a evolucionar y cómo va a cambiar la conformación de la Suprema Corte y del Poder Judicial en general, y también, pues, el trabajo interno, la distribución de las tareas y cómo va a cambiar el acceso a la Corte. Me refiero a cómo vamos a llegar a través de un amparo directo en revisión, una facultad de atracción, una reasunción de competencia. Entonces, yo creo que todos estos temas, como dicen, no se han estudiado, no se han pensado mucho porque hemos estado tan metidos en los últimos meses en la reflexión de cómo la reforma judicial pone en jaque la independencia, el Estado de Derecho, digamos que son grandes temas y sin duda van a seguir ahí por años, ¿no? Pero bueno, yo quería pensar una reflexión sobre esto de qué viene, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, por tirar algunas ideas y que vayamos discutiendo, y también me interesaría mucho saber tú qué piensas. Yo creo que lo primero es que, bueno, es evidente que los perfiles de los nuevos ministros y ministras pues se van a orientar a un perfil más político, abiertamente político. Digamos, yo creo que todos los ministros y ministras son políticos en alguna medida, y hasta, digamos, en alguna medida que es bueno que lo sean, pero creo que se van a orientar más, o sea, van a ser abiertamente políticos y van a tener una orientación más hacia las opiniones mayoritarias, ¿no? Lo que en principio parecería raro para un juez, pues creo que ahora los incentivos están dirigidos hacia allá, ¿no? Eso digamos, de entrada, ¿no? Y luego también hay muchos cambios internos en la estructura del Poder Judicial y de la propia Suprema Corte que son importantes y que creo que podemos ir discutiendo, ¿no? El primero, que a mí me parece muy relevante, es que la Corte pues ya no va a estar conformada por salas, sino solo va a sesionar en pleno, y eso implica un cambio de dinámica muy importante. Y si quieres, ahorita vamos desmenuzando. Creo que también el número de ministros y ministras ahora van a ser 9 y van a durar 12 años. Actualmente son 11 y duran 15. Afortunadamente, la reforma no prevé que los ministros estén sujetos a reelección. Lo que me parece de las pocas cosas que veo, digamos, buenas en el diseño es que no los hayan sometido a reelección. ¿Por qué? Porque eso evita el incentivo de congraciarse, ¿no? Digamos, con ciertos poderes fácticos o políticos, pues no van a estar esperando eso. Tal vez esperan otra cosa, pero no van a estar esperando ser reelegidos o reelegidas. Y bueno, esos son incentivos nuevos, ¿no? Eso va a generar nuevas dinámicas. Y otra cosa, y con eso cerraría esta primera intervención, creo que cambia la estructura de poder o la relación de poder entre los órganos cúspides del Poder Judicial, ¿no? Antes teníamos, o hasta el día de hoy tenemos, una Suprema Corte y un Consejo de la Judicatura que es presidida por la misma persona. Entonces eso permite que la Corte tenga un gran poder sobre el Consejo, y es decir, sobre todos los jueces y magistrados del país, federales me refiero. Eso ya no va a ser así, ¿no? El Tribunal de Disciplina Judicial es independiente, tiene su propia presidencia. El órgano de administración, lo mismo, tiene su propia presidencia. Y incluso el Tribunal de Disciplina puede
investigar y sancionar a los ministros. No puede removerlos, porque eso es a través de la declaración de procedencia o juicio político, pero sí puede llevar a cabo otro tipo de... Eso dice la Constitución, ¿no? Que puede investigar y sancionar. Entonces, yo creo que los incentivos van a cambiar mucho y las correlación de fuerzas entre estos órganos cúspide va a cambiar y sin duda va a incidir, creo yo, implícitamente de alguna manera en la toma de decisiones. Oye, acabas de plantear temas de la mayor relevancia que nos pueden llevar en distintas direcciones de reflexión. Déjame retomar esto que dices del pleno y las salas. A ver, en función de que la reforma elimina las salas y como sabes, estadísticamente las salas eran quienes sacaban el mayor número de asuntos, digamos, en el agregado que uno puede revisar en el informe anual de la Suprema Corte, estadísticamente las salas sacaban muchísimos más asuntos que el Pleno. Ahora, ¿este cambio qué va a suponer en tu perspectiva, Roberto? Sí, Estamos hablando de una disminución grande, chiquita. ¿Lo verías más en la lógica de una Suprema Corte de Estados Unidos que, digamos, en promedio saca entre 80, 90 asuntos? ¿O cómo? Porque eso que mencionaste necesariamente va a impactar en la carga sin duda. de asuntos que se procesan año con año. Yo creo que va a impactar de distintas maneras, ¿no? O sea, la desaparición de las salas, como bien decías, implica, yo creo que va a retrasar la impartición de justicia, ¿no? Porque todo se va a concentrar en el Pleno. El Pleno, al estar televisado, hace que sus sesiones sean más ceremoniosas, más lentas. Entonces creo que ahí, pues, se van a atascar un poco y también creo que se va a retrasar porque las ponencias van a tener a su cargo, eh, digamos, todo va a pasar por el Pleno, entonces se hace más lento porque tienes que dictaminar los 9 tienen que dictaminar todo lo que pasa en la corte, ¿no? Entonces, por ejemplo, en salas, pues es más dinámico porque solo te dictaminan otras 4 ponencias, entonces puede salir más rápido un proyecto, ¿no? También creo que va a incidir mucho, me decías, si va a cambiar o vamos a caminar tipo hacia la Suprema Corte de Estados Unidos, creo que difícilmente porque pues habrá vías de acceso que no cambian, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, pues esas no las puedes frenar, pero lo que sí creo es que va a haber un ajuste de tuercas, digamos, si una exigencia mayor para cierto tipo de procesos constitucionales como es el amparo directo en revisión, que tiene, digamos, ahorita hondo en esto, pero tiene un filtro de acceso muy discrecional por parte de la Suprema Corte. Creo que los ministros van a dejar de ejercer facultades de atracción o van a reducir las facultades de atracción que ejerzan, y lo mismo las funciones de competencia, ¿no? Que es de las competencias que delegaron a los tribunales colegiados, reasumir para su conocimiento, y también creo que lo van a reducir, porque todas estas tres, tanto el amparo directo en revisión, como las facultades de atracción, como las resoluciones de competencia, tienen un componente discrecional muy importante, ¿no? Que es, por tratándose los amparos directos en revisión, el interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, digamos que es interpretable y le da un amplio margen de maniobra a la Corte para decidir qué acepta y qué no acepta. Entonces creo que ahí se van a apretar las tuercas y la admisión de una ADR va a ser mucho más complejo. Y luego en facultades de atracción y resunciones de competencia tiene la lógica de interés y trascendencia, que es lo que, digamos, la figura anterior, ¿no? Pero que en las facultades y en las resunciones sigue siendo la vigente, eh, que también es muy discrecional. Entonces yo creo que ahí van a apretar también las tuercas, ¿no? Van a decir, pues vamos a traer menos, vamos a reasumir competencia de menos cosas, porque no nos va a dar la vida. Entonces yo creo que, pues ahí, desafortunadamente, digamos, para el ciudadano, para la persona común y corriente, pues su puerta se va a hacer más chica de acceso a la Suprema Corte, ¿no? Entonces, si bien las acciones y controversias van a seguir llegando por la vía libre, porque pues ahí no hay forma, salvo que también, digamos, hubiera un cambio en la jurisprudencia del interés legítimo, por ejemplo, en controversias constitucionales, en acciones, pues no. Eh, pero por lo menos en las vías por las que llegamos los ciudadanos a la Corte, creo que se van a necesariamente apretar, se van a ajustar, se van a hacer más estrictas. Ahora, los números que hemos visto en los últimos años no los vamos a volver a ver. Estoy pensando en 6,000, 7,000, 8,000 asuntos evacuados en un año. Sí, No, no. difícilmente les O va a sea, dar la vida. no. Y además porque yo me imagino, tú decías el tema que por ahí anda y ha generado polémica y creo que seguimos sin resolverlo bien de las sesiones televisadas. Eh, Imagínate que llegan
los 9 en septiembre. Algunos serán conocidos, otros menos conocidos, pero pues van a querer sus 5, sus 10, sus 15, sus 20 minutos de gloria. Vaya, es humano y es comprensible. Híjole, pues súmale un elemento adicional de retraso, porque todo el mundo va a querer intervenir, sobre todo al inicio, ¿no? En lo que se van conociendo y todo, pues van a decir, oye, pues yo traigo aquí mi speech y quiero que me escuchen. Sí. Y también como un elemento de legitimación. Sí, sobre todo yo creo que por lo que estamos viendo en las campañas de ministros y ministras, los que parecen ser, digamos, fuertes punteros, han optado por digamos, un sello personal que los identifica, ¿no? O las identifica. Entonces yo creo que en muchas ocasiones, durante algún tiempo, tal vez no todo su ministerio, pero durante algún tiempo van a querer reivindicar esa imagen, digamos, y esa bandera, porque bueno, finalmente fue parte de su campaña y es entendible que así lo hagan. Entonces sí creo que va a haber eso, ¿no? Por otro lado, creo que es importante, se reduce el número de ministros, lo que en principio podría decir, bueno, hace más ágil la discusión porque en lugar de discutir entre 11, discutes entre 9, pero también es cierto que pues este hecho de que todo sea a través del pleno, pues es como un elefante muy pesado para las personas que hemos tenido contacto, digamos, directo con el pleno, sabemos que es pesada la discusión, más engorrosa, y sobre todo por esto de la televisión, que yo creo que nunca va a desaparecer, sería un costo político muy alto que alguien quisiera desaparecerlo, aunque estemos de acuerdo en que no favorece la discusión, va a ser muy difícil que alguien lo quiera desaparecer. Pero entonces los números, digamos, tú verías una reducción, vaya, no me atrevo ni a poner un parámetro, pero sí estaríamos, yo creo que por lo menos a la mitad. Sí, yo sin duda creo, y ahí fíjate que también hay eh, o sea, va a ser muy, digamos, si siguen con la lógica del interés excepcional, bueno, eso está en la Constitución, por lo menos, Sí, a ver cómo sí, lo interpretan, pero creo que también ahí va a cobrar una relevancia muy importante el litigante especializado en lograr admisiones de ese tipo de asuntos justificándolo de una manera rigurosa, ¿no? Es decir, sabemos que en la última, no en la presidencia de la ministra Piña, sino en la anterior, la presidencia del ministro Saldívar, fue muy exigente el filtro, muy difícil la admisión de amparos directos en revisión. Digamos, se tomó de manera muy en serio esta figura de interés excepcional y entonces tenía que ser estrictamente excepcional, digamos, porque la Corte no se hubiera pronunciado, etcétera, para que lo admitieran. En esta presidencia de la ministra Piña se relajó un poco eso, entonces hay más admisiones en presidencia y pues llegan a ponencia y ahí es donde básicamente luego ya digamos, los desechan, ¿no? En ponencia. Eh, yo creo que acá vamos a regresar a un poco lo que pasó con la presidencia del ministro Saldívar. Digo en la presidencia del ministro Saldívar porque son los que acuerdan en presidencia la admisión. Entonces creo que vamos a regresar un poco a eso, en el que se van a reinterpretar estas figuras y va a contar mucho el expertise del litigante para lograr hacer un buen planteamiento constitucional de interés excepcional para que la Corte admita esos recursos. Que si tomamos en cuenta las estadísticas, Roberto, que tú conoces muy bien en los informes anuales, estamos hablando de que entre un 92 y un 96% de los recursos de revisión frente al amparo directo eran desechados. Sí. O sea, Sí, tu ventanita es del 4, del 6%. O sea, ya de por sí es una ventana pequeña. Pero con este horizonte que tú planteas ahorita, ¿qué crees? ¿Se va a hacer más pequeña? sí, más pequeñita, ¿no? Se va a Más hacer más. todavía. Sí, más todavía. Es que no veo por dónde van a achicar. O sea, de algún lado tienen que achicar el universo de sus asuntos, yo creo. O sea, digamos, si quieren seguir sacando con alguna velocidad los asuntos, porque bueno, claro, si aceptas que puedes durar 10 años, 5 años, pues bueno, pero si eso no quieres que pase en la corte, de algún lado van a tener que reducir el número de asuntos, ¿no? Eso se hizo en la reforma 2021 con este filtro y Sí. también, o sea, eliminando el recurso de reclamación en contra del desechamiento, ¿no? Ahora solo es en contra de la admisión. Oye, pero ¿no verías ahí un posible choque de búsqueda de legitimación? Porque se ha manejado mucho este discurso, ¿no? El pueblo los va a elegir, aquí hay una legitimidad popular, democrática, que yo creo que es una falacia absoluta, ¿no? Es una verdad mentira, lo digo con todas sus letras a título personal, es un engaño con todas sus consecuencias. Bueno, pero yo lo que creo es que cuando ya lleguen, van a buscar ellos legitimarse en el cargo.
demostrar que son independientes, que son autónomos. Sí, sí puede haber un activismo político, pero luego, a ver, también hemos sabido de experiencias históricas, no nada más en México, en la Suprema Corte de Estados Unidos, donde nombrados por un presidente de un cierto partido se han orientado más bien en una lógica diferente, políticamente hablando. Entonces, posiblemente veamos eso. Y ahí es donde yo veo que la idea de aumentar el rechazo de ADRs, por ejemplo, te puede suponer un costo político muy grande. ¿Por qué? Porque ahorita todos en campaña dijeron, no, y la justicia cercana, y la justicia ciudadana, y hay que escuchar a la gente, y hay que estar cerca de la gente. Y de repente bateas el 99% de asuntos que te piden revisar. ¿No le ves allá una Lo que pasa, posible, un dilema, vaya, por lo menos? sí. A ver, lo que tal vez están, digamos, ya veremos quién, estamos a 2 semanas, ¿no? Para la elección, y ya sabemos quiénes llegan. eh, Tal vez su forma de acercarse a la ciudadanía no sea a través del acceso, digamos, de abrir la puerta de los ADRs, o de atraer amparos directos, sino de, no sé, hacer audiencias itinerantes alrededor del país, digamos, otro tipo de relación no jurisdiccional con la gente. Entonces, o sea, todo esto está en veremos, estamos futureando de qué pasa, ¿no? Yo creo que, No, pero ese es el sentido de esta conversación, de decir, oye, ay, y en septiembre, ¿qué pasa, no? ¿qué podría llegar a pasar? Podría llegar a pasar. Eh, a ver, yo planteo esto sobre la mesa de la reducción de los accesos jurisdiccionales, sobre todo a través del ADR y del amparo y las facultades de atracción, etcétera, porque creo que si no, pues no les va a dar la vida, ¿no? Sí, Simplemente sí. no van a alcanzar. Eh, y bueno, hay otro tema también interesante que genera la desaparición de las salas y la concentración de todos los asuntos en pleno, que creo que también es la fortaleza que va a tener la presidencia hacia el interior de la Corte, ¿no? Es decir, ahorita, en tanto existen dos salas y hay asuntos que no pasan por el Pleno, los presidentes de sala pues concentran información, digamos, se sesionan asuntos en sala que son independientes del Pleno. Entonces, en tanto ya todo dependa del Pleno, pues va a ser muy fuerte el peso que tenga la presidencia durante los 2 años, que van a ser menos, ahorita son 4 y ahora son 2, que es otro tema interesante, pero que creo que va a concentrar poder al interior de la Corte, la presidencia. Sí, y ahí yo creo que veremos cosas que probablemente sean difíciles de anticipar y que pues dependen mucho del estilo, y no solamente la primera presidencia, sino también la segunda, porque en la primera va a haber cierta sismicidad, me atrevo a ponerlo así, muchos ajustes, muchos movimientos, quién entra, quién sale. La conformación de los equipos va a ser muy relevante, la experiencia, si llega gente con experiencia o no, pero a partir de la segunda, cuando ya se estabilice todo, pues sí, va a haber una dinámica ahí bien, bien interesante. Sí, y bueno, recordarle a quien nos escucha que la presidencia, a diferencia de lo que sucedía antes o hasta el día de hoy, ahorita las presidencias la eligen entre los ministros cada 4 años, el que tenga mayor número de votos, y ahora pues va a ser, o sea, entre los 11 ministros y ministras, y ahora es quien tenga mayor número de votos el día de la elección. Entonces va a tener 2 años quien tenga mayor número y luego la segunda, luego la tercera, luego el cuarto y así. Entonces, eso, digamos, incluso habría que hacerlo notar. Yo creo que, pues sí quita un incentivo de la politización interna que se vivía cada 4 años en la Corte cuando se quería renovar la presidencia. Sí, en eso coincido contigo, pero déjame aquí también hacer una crítica de la reforma, porque tú lo sabes muy bien. No todo integrante de la Corte tiene capacidad de gestión, de administración, pues digo, de lo que comporta la presidencia. Y Sí, el de hecho de relaciones políticas incluso, ¿no? incluso, exactamente, sí, Muy bueno, relevantes. y lo hemos visto recientemente, Sí, sí, ¿no? sí. Que no todo el mundo tiene esa capacidad. Bueno, pues aquí yo sí creo que es sumamente negativo que a personas que no te consta que tengan esa capacidad de liderazgo, de concertación, pues hasta de administración del día a día, por haber obtenido un número de votos, les vaya a tocar la presidencia 2 años. A mí me parece un error fundamental, garrafal. Ahora, el esquema del que veníamos tenía problemas, sí, claro, claro que tenía problemas, sin duda, pero
más o menos se iban sorteando. Vaya, al final veías que había perfiles que o no podían, o no les interesaba, o no la buscaban, o había perfiles que la buscaban, pero sus propios colegas decían, no, mira, este no, este nada más no. Bueno, pero ahorita va a ser a fuerzas. Sí, Sacaste sí. tanto número de votos, te toca en dos, o en cuatro, o en seis, o tú verás, ¿no? Sí, sí, sin duda. Pues yo creo que coincido con lo que estás diciendo. O sea, eh, pues hay perfiles más y menos políticos, más y menos avesados, digamos, y con experiencia jurisdiccional o no. Porque también creo que de los perfiles que estamos viendo fuertes en campaña, que digamos que se ven que pueden llegar a ser ministros o ministras, pues hay unos que tienen experiencia jurisdiccional, otros no. Hay unos que tienen más experiencia política y hay otros no. Pues ya veremos cómo hacen esa gestión, ¿no? Tanto administrativa, que es una parte importantísima dentro de la Corte, la dirección del propio Pleno, ¿no? Que también tiene sus complicaciones, como sí, la relación política con los otros poderes, que también es importantísimo, ¿no? Creo Sí, que sí. pues, lo hemos visto en los últimos años. Y al interior, con lo que señalabas del Tribunal de Disciplina, el órgano de administración. También eso creo que es importante, ¿no? Cambia la correlación de fuerzas entre los órganos cúspide del Poder Judicial, en tanto ya la presidencia de la Corte no ostenta la presencia de los otros órganos administrativos de disciplina, y que incluso los propios ministros están sujetos, digamos, pueden ser investigados y sancionados por el Tribunal de Disciplina. Creo que eso cambia tremendamente la correlación de fuerzas. Hasta ahorita la Suprema Corte pues era suprema no solo dentro de la Suprema Corte, sino en todo el, digamos, administrativamente hablando, por la presidencia del Consejo y de la Corte. Ahora no va a ser así, entonces vamos a ver cómo cambia. Yo creo que la Corte va a seguir teniendo un peso específico dentro del Poder Judicial. Siempre se le reconoce como el órgano jurisdiccional máximo, pero sin duda en términos de poder fáctico es muy importante que está cambiando. Oye, para ir concluyendo, Roberto, de lo que has visto, digamos, en las semanas que ya han durado las campañas y bueno, todo el debate, ¿no? Porque hemos seguido platicando mucho de la reforma judicial, pero de lo que has visto, ¿qué te parece lo bueno, lo malo, lo inesperado? ¿Qué balance haces a Sí. estas alturas? Lo bueno, me parece es que, como decía alguna de las candidatas a ministra, decía, bueno, me he tenido que reunir con muchos grupos a escuchar sus necesidades, desde grupos eh, de personas vulnerables o personas en situación de vulnerabilidad, hasta empresarios, hasta iglesias, digamos, han salido a escuchar a la ciudadanía y creo que eso es algo bueno. Lo malo es que creo que las campañas pues se han movido en un nivel de abstracción y de generalidad que nos dicen muy poco, ¿no? Es decir, Oye, pero lo dijiste de manera muy elegante. Lo dijiste de manera muy diplomática. A mí me han parecido enormemente vacuas, vacías, completamente superficiales, desorientadas. O sea, no le he sí, encontrado la carnita a ninguna, ¿eh? Y muchos de ellos son amigos nuestros, pero sí, 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 claro, y juristas que son respetables y técnicamente sólidas y sólidos, pero tal vez es que yo creo que es una experiencia, digamos. A mí no me gusta la reforma judicial, pero estamos ya en ella y finalmente creo que es la primera experiencia que tenemos sobre estas elecciones. Yo creo que se van a ir afinando cosas, espero que para las próximas. Pero sí, Oye, una de ellas es que aprendan a comunicar mejor. Son, sí, en general, me pareció que como estrategia comunicativa han sido pésimas las campañas. O sea, yo no he visto gente que, digo, y como tú dices, a lo mejor son juristas muy sólidos, sí, está muy bien, y saben muy bien la procedencia del ADR, está perfecto, sí. pero los pones enfrente de una cámara y no articulan dos frases seguidas. Pues sí, también es que es la paradoja de todo esto, ¿no? O sea, al final, este, son perfiles que no son políticos por su propia naturaleza, o sea, que digamos, no se quisieron dedicar a la política, pero pues la coyuntura las llevó a ponerse frente a una cámara y tratar de acercarse y transmitir un mensaje, y que bueno, creo que es muy complicado porque al final, yo sí tengo la percepción que la mayoría de la gente, que mucha gente está, digamos, que está en el Poder Judicial y que está volviendo a contender con el fin de quedarse en el Poder Judicial, lo que me parece totalmente respetable, es que normalmente ese perfil del Poder Judicial era muy de biblioteca, muy estudioso, muy persona de mucho esfuerzo, pero de mucha dedicación al estudio, ¿no? Entonces, pues su perfil no es hablarle a una cámara, entonces creo que ahí es muy complicado lograr ese Sí, cambio. y se notó.
se notó, sí, desafortunadamente. ¿Qué más podremos concluir, Roberto? Pues mira, yo creo que, pues recapitulando, me parece que vamos a tener pues ministros y ministras con un perfil mucho más político. Será interesante ver quién quede de presidenta o presidente de la Corte. Yo creo que va a ser una mujer. Otro tema que no tocamos, que es importante, es la conformación paritaria de la Corte, ¿no? De ahora van a ser 5 mujeres, 4 hombres. A mí me hubiera gustado que hubiera sido un mínimo y no un máximo el número de mujeres, porque yo veo, la verdad, perfiles mucho más sólidos, digamos, tratándose de mujeres en cantidad, ¿no? No estoy diciendo que no haya hombres, pero en mujeres hay más de 5 fácilmente que podrían haber llenado la Corte y tener una corte, digamos, relativamente o buena o sólida. Entonces, me hubiera gustado que hubiera sido un mínimo y no un máximo. Entonces, vamos a ver también eso cómo incide en las resoluciones. Creo que se van a achicar, como decía, los filtros, los accesos a la corte para el ciudadano. Y bueno, se cambian las correlaciones de fuerzas, ¿no? En la corte, la presidencia de la corte, el pleno, va a tener mayor fortaleza, pero lo va a tener menos en relación con los órganos cúspide del Poder Judicial. Y entonces, pues, es un experimento que bueno, no necesariamente queríamos tener, pero pues ya está, ya estamos acá. Y yo creo que hay que pensarle cómo, pues, cómo seguir, digamos, haciendo buenos argumentos constitucionales y reivindicando, digamos, la vigencia de los derechos humanos en este nuevo entorno. Bueno, pues yo creo que quedamos convocados para otra reflexión, porque habrá que ver efectivamente, incluso inmediatamente después de la jornada electoral, si te parece, seguimos platicando sobre esto, Roberto. Hacemos una lectura conjunta de cómo vimos la jornada, qué resultados arroja, que tardarán, ¿eh? A lo mejor tardarán para tenerlos todos por lo menos, pero bueno, ahí estaremos platicando. Y yo también aprovecho este espacio para transmitirte a ti y a todos los que nos ven la reflexión de que a lo mejor después de la jornada electoral, de los resultados, de la toma de protesta, etcétera, habrá que repensar la reforma. O sea, no descarto una reforma en la reforma, porque como tú dices, hay un cierto umbral de experimentación en la reforma, en todo lo que la reforma implica. Bueno, vamos a ver que sí, que no. Pero si hay algo que ya nos dimos cuenta que no, como por ejemplo el tema de las salas o alguna otra cuestión, Sí. yo no estaría cerrado a replantear esto y decir, oye, pues fíjate que esto sí jaló, esto no jaló, nos sorprendió este resultado. Bueno, en fin, la reforma de la reforma, lo dejo apuntado. Sin duda, sin duda. Yo creo que sería, digamos, con la facilidad que tenemos de reformar la Constitución en México, sería muy provechoso aprovechar, o sea, aprender de lo que sucedió en esta ocasión, ¿no? Ojalá que así sea. Roberto Niembro, gracias. Encantado, Gracias por Miguel. esta reflexión y gracias a usted que hace posible el podcast Las Claves del Derecho del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Hasta la próxima.